Todo lo que he estado trabajando históricamente en lo relativo a resolución de problemática compleja cristaliza básicamente a la hora de construir una startup, porque una startup en el fondo es una búsqueda constante de una solución a una problemática que alguien ha encontrado o que ha considerado interesante, pero no es una optimización, no es una propuesta de mejora, no es un ahorro de costes, es un nuevo hueco en la cabeza de la gente para resolver una problemática que alguien ha considerado, luego ya con mejor o peor juicio, ¿vale? Que hay una demanda específica del mercado por parte con respecto a ese tipo de cosas. De hecho, hay un montón de terminología clásica de los startups, el product market fit, de todo este tipo de cosas. En el fondo, lo que viene es a medir la capacidad que tienes tú de haber encontrado primero un problema relevante y segundo una solución efectiva al problema relevante en cuestión. Entonces, en el momento en que una startup fracasa, un gran contribuyente neto a todo este tipo de cosas, junto con temas como falta de financiación o problemáticas internas o cosas por el estilo, tienen que ver con la resolución de esta problemática compleja. Para los que no estéis familiarizados con todo lo que tiene que ver con resolución de problemática compleja, es una metametodología que no es un framework, no es una sistemática, es prácticamente casi una especie de toolkit cognitivo que sirve para resolver problemática de la que no hay referencia previa. ¿De acuerdo? Una startup, por pura definición, corresponde prácticamente con esto, ¿no? Con la idea de plantear algo que no ha sido resuelto con anterioridad. Porque si no, de alguna manera, digamos que intentaría ocupar el espacio de compañías que ya existen o de soluciones que ya existen. Si tú no tienes un ángulo diferencial o no tienes una capacidad de abordar una manera de manera diferencial, no tienes un cierto sentido como para poder, digamos, de alguna manera poder existir dentro de un entorno de estas características. Y el problema fundamental es que, bueno, si la mayor parte de la gente se lanza a hacer startups y no tiene formación básica sobre aspectos críticos como formar equipos, liderazgo, financiación y cosas por el estilo, pues ya os puedo contar en general la experiencia que tiene la gente para gestionar problemática compleja. Hay gente que, bueno, básicamente la lanzan a la piscina y mal que bien bracean y según van adquiriendo más experiencia en determinadas cosas históricamente, bracean mejor las siguientes veces que la arrojan, pero lo normal es que en la historia de una startup no hagas otra cosa más que enfrentarte con cosas de las que no tienes ni idea de cómo meterle mano. No tienes la estructura, ni los recursos, ni la capacitación que te da detrás una gran compañía con un montón de recursos para hacer este tipo de cosas y la mayor parte de las veces tienes que estar trabajando en un montón de tareas que normalmente en compañías de otro tamaño o con otro tipo de recursos pues están más divididas, hay gente más especializada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí todo lo que tiene que ver con resolución de problemas complejos con respecto a la formación de startups, pues es algo que desde el principio he considerado que venía como un guante y era una de las principales razones por las cuales, pues, aparte de que yo ya he estado en una startup y me hubiera gustado mucho que alguien me hubiera dicho todas las tortas en las que me iba a encontrar, porque en el fondo que nos guste el complex problem solving no quiere decir que nos guste ser zarandeados y golpeados por las olas de manera constante. Eh, es fundamental, yo creo, una mentalidad y una capacitación para gestionar la incertidumbre, que es en el fondo en lo que vive alguien que está metido en una startup constantemente, porque él ha lanzado una tesis o ella ha creado un modelo y lo está intentando probar lo está intentando poner a navegar y ver si flota o no. Y eso es el clásico escenario en el cual pues trabajamos los que trabajamos en resolución de problemática compleja. Entonces, digamos que de alguna manera, si queremos profundizar en todo este asunto, uno cuando se lanza a una startup, en el fondo, ¿qué es lo que suele tener? Lo que suele tener es una idea. Esa idea, luego, ¿qué ocurre? Que le empieza a poner, digamos, de alguna manera una serie de palos adicionales o una serie de armazones adicionales o una serie de... Lo que está haciendo es construir un modelo. E insisto, una vez que coges ese modelo lo lanzas a navegar y luego pues puede ocurrir un montón de cosas. Como ha comentado Miguel Ángel, lo normal es que el 90% es que el barco se hunda, pero la idea fundamental es qué tipo de cosas te harían aumentar una flotabilidad de tu propuesta.
pues un montón de cosas que tienen que ver normalmente con la orquestación de un montón de disciplinas normalmente heterogéneas, que es uno de los aspectos críticos de todo lo que tiene que ver con el complex problem solving. Normalmente para resolver una problemática compleja necesitamos traer a un montón de gente de un montón de walks of life y hacerlos trabajar de manera más o menos simultánea y más o menos orquestada. Y digo más o menos, digamos, de una manera un poco como irónica, si quieres, porque en realidad es que es algo que tiene que producirse de una manera clara, obvia y evidente y con un propósito específico. Pero lo normal es que, como dice el chiste, normalmente cuando empieza una startup, alguien que es un coder o alguien que es capaz de hacer software o alguien que viene de un mundo de negocio y quiere montar su compañía, por reglas generales no tenemos ese equipo perfectamente ensamblado para maximizar las posibilidades de que navegue el barco en cuestión que estamos planteando. Y si somos lo suficientemente corajudos y si estamos lo suficientemente preparados para gestionar la incertidumbre, pues bueno, vamos procesando, digiriendo y asumiendo los golpes que tiene normalmente el ciclo de vida de una startup que lanzarnos. Pero por regla general, la mayor parte de la gente que conozco, y no sé si será vuestro caso, que ha montado una startup, incluso los exitosos echan la vista atrás y te dicen que si llego a saberlo no me meto en este jaleo, o sea, no me meto en este jardín. O sea, si llego a saber todo por lo que iba a pasar, no me meto en este jardín. Pero luego volvemos, Javier, luego volvemos a repetir. O sea, Bueno, pero eso ya entramos en ya entramos en las parafilias, ya entramos en que nos gusta el castigo y aquello de Miguel Hernández de que la lengua en corazón tengo bañada, pero básicamente, si tú aplicas unos principios más o menos racionales, no sueles lanzar una startup. E incluso, tú insisto, llevas cinco, ¿no? Tú llevas cinco, me sí, parece. yo llevo, sí, no, bueno, voy a lanzar tres, este año salen tres más, o sea, quiero decir, voy hacia la decena a toda velocidad. Pero es que, macho, pasa una cosa muy curiosa con las startups, que es que según vas lanzando, incluso aunque hayas tenido fallos, pues lo vas haciendo mejor y Eso es verdad, eso es verdad. y de alguna manera la sensación que te produce y esto tiene un poco que ver también con la parte del complex problem solving, ¿no? No todo el mundo está diseñado para ser lanzado en una situación para la que no hay una guía o una receta o algún tipo de mecánica. No todo el mundo disfruta ahí. Nuestro cerebro, de hecho, nos lanza cortisol como si no hubiera un mañana y nos dice que huyamos de lo que estamos haciendo, pero a toda la velocidad que podamos. Entonces, es gente que disfruta de los altos y los bajos que te proporciona Adeu, hola. una experiencia de estas características. Entonces, yo no estoy diciendo que la gente que se dedica a hacer startups tiene algún tipo de patología, puede ser que lo esté insinuando, pero no estoy no estoy afirmándolo abiertamente. Pero lo que sí está claro es que el ADN de la gente que hace startups es muy parecido al ADN de la gente que se dedica a la resolución de problemas complejos. Claro. Bueno, pues eso ya es un punto a favor. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en la fase de ideación? ¿Tiene sentido o no? Sí, de hecho es fundamental. Vamos a ver, tú tienes una serie de herramientas cognitivas que te ponen encima de la mesa. El tema fundamental es que cuando tú haces lo que nosotros llamamos una idea es una descripción bastante vaga de un montón de cosas se producen de manera más o menos simultánea, que es una propuesta de valor, algo que tenga sentido, digamos, de alguna manera dentro de un contexto especial, en un mercado especial, en un site especial, en un momento especial, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que tiene que ver con cómo lo lanzas al mercado y algo que es muy importante y que yo creo que generalmente no se tiene muy en cuenta y que es una de las especialidades y una de las particularidades de todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas complejos, que es la percepción subjetiva y psicológica de la gente con respecto a la propuesta de valor. Si Ujú. os habéis leído el libro de Scott Adams no me acuerdo cómo se llama, algo así como todo lo que he estado fracasando, cómo fracasar en todo y cagarla en todo y aún así ganar a lo grande, no sé cómo lo habrán traducido al español. Él dice una cosa muy curiosa que la mayor parte no lo he visto reflejado en muchos sitios, pero a mí me ha parecido un insight absolutamente brutal, que dice que las compañías que han tenido éxito de las que ha montado él, porque él ha montado como 20 o 30 startups y muchas han tenido mucho éxito y otras pues no se han comido una paraguaya, los ha tenido que cerrar. Pero él decía que todas las
startups en las que he tenido éxito ha tenido que ver porque el modelo que hizo sobre cómo se iba a comportar la gente psicológicamente fue acertado. O sea, él dice que no tiene nada que, no tuvo nada que ver con que el producto fuera bueno o malo, no tenía nada que ver con que estuviera well funded o no, no tenía nada que ver con que la propuesta fuera entendible no, tenía que ver fundamentalmente con que el modelo mental que él se hizo de cómo iba a comportar la gente y cómo iba a entender la gente resultó correcto. Entonces, esto nos lleva a un tema que nosotros en CPS recogemos bajo el epígrafe de Factor X, que Ujú. es entender un poco cómo funciona el sistema complejo primigenio. El sistema complejo primigenio es el ser humano. Y el ser humano, si quieres saber más o menos cómo funciona, hay una teoría básica que es que somos aquello del factor humano, ¿vale? Somos totalmente impredecibles, somos completamente random, podemos salir por un sitio, podemos salir por el otro, somos sistemas absolutamente inmodelables. Y cuando yo le incorporé a toda la mecánica clásica de complejidad, etcétera, 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 yo lo llamé factor X porque me gustaba la idea que planteaba Dan Ariely de que en realidad lo que los hombres somos es predeciblemente irracionales. O sea, normalmente nos comportamos de manera irracional, pero tenemos una serie de patrones y una serie de pautas que nos hacen comportarnos de manera racional de una manera específica. Entonces, normalmente, a pesar de que la gente es muy complicada, a pesar de que aquello de Walt Whitman de que tenemos multitudes, a pesar de que la gente puede comportarse de manera muy diferente bajo diferentes contextos, a pesar de que todo es complicado de modelar, pero en el fondo con una sistemática y con una serie de conocimientos, tú sí puedes modelar cómo va a funcionar la gente. Y ese es un aspecto absolutamente crítico a la hora de entender qué startups van a tener éxito o no. El tipo de modelo mental que se hace la gente con respecto a cómo va a reaccionar con respecto a su producto. Y esto es muy complicado de hacerlo bien porque normalmente hay un sesgo optimista. Nosotros pensamos que la gente va a entender nuestro mensaje, nosotros pensamos que nuestro producto nos lo van a quitar de las manos. Entre otras cosas, porque si un emprendedor no es estúpidamente optimista, ni se lanza. O sea, quiero decir, si no tienes un grado de optimismo prácticamente patológico, ni siquiera te lanzas al ruedo porque la incertidumbre es absolutamente brutal y las posibilidades de cagarlas son. Entonces, ese optimismo brutal que te hace lanzarte al mismo tiempo te lleva aparejado un montón de sesgos que hace que tu evaluación normalmente del comportamiento de la gente que está al otro lado no sea particularmente bueno. Y como ya hemos visto, y yo estoy de acuerdo además con Adams, ese es uno de los factores más críticos a la hora de determinar si una startup va a tener éxito o no va a tener éxito. Claro, de Entonces, ahí, sí, sí, perdón. de todos esos sesgos y de todos esos prejuicios y ese optimismo patológico deriva el 90% de ratio de fracaso. Eso es Entonces, correcto. claro, ¿cómo hacemos para reducir ese ratio de fracaso? O sea, ¿qué método aplicamos para ser capaces de ajustarnos un poco más y de predecir dentro de lo impredecible que es y de lo random que es el ser humano, ¿no? ¿Cómo podemos ser capaces de predecir ese comportamiento para intentar domeñar ese factor X, ¿no? Que no digo que Es, sea posible, pero algo hay que hacer. Eso es. Si es que en realidad no se puede, no estamos hablando de domeñarlo, estamos hablando de entender y de Predecirlo. proyectarlo y de hacer una hipótesis que tenga un cierto sentido. Básicamente lo que nosotros podemos hacer es formarnos en las cuatro grandes macrodisciplinas que nosotros hemos, digamos, sintetizado a la hora de determinar cómo abordar problemática compleja, que son en concreto ciencias de la complejidad, el factor X, eh, grandes tendencias macrotecnológicas y la parte de estrategia. Entonces, Ujú. el asunto fundamental es que cualquier cosa que tú dediques tiempo y esfuerzo a mejorar en cualquiera de estos factores va a mejorar tu tasa de éxito de la propuesta que vayas a lanzar. Si te Sí. vas a formar en estrategia, vas a hacer mejores ideaciones, vas a tener más claro cuáles son las ideas, vas a poder hacerlo. Si te formas en ciencias de la complejidad, vas a entender dinámica de sistemas, vas a entender emergencia, vas a entender por qué estas cosas que tú piensas que no tienen implicaciones, tienen una serie de implicaciones de muchísimo más calado de la que tú piensas, etcétera, etcétera, etcétera. Si te formas en todo lo que tiene que ver de factor X, vas a entender mejor al ser humano y por tanto vas a poder proyectar mejor cómo poderlos operar. Y si te formas en todo lo que tiene que ver con tecnología, normalmente es donde la gente se forma porque es la que ve más aprehensible, ¿vale? Sí. Pero es que no hay ninguna garantía de que tu startup pueda funcionar a pesar de que tengas un montón de wizards tecnológicos y a pesar de que tengas un montón de gente con muchísima capacitación ahí. Entonces, cualquier cosa que, digamos, de alguna manera
te ayude en cualquiera de estas zonas y a ser posible una formación armónica alrededor de todos estos factores, yo personalmente creo que es lo que más contribuye a la posibilidad de éxito de una compañía en cuestión. Me estás vendiendo el máster, macho. Sí, efectivamente. Esa era, Muy bien, para muchas eso, gracias. en eso habíamos quedado, ¿no? Esa era el, ya No es sabes dónde verdad, ingresar el cheque y todo esto, ¿no? no No, es verdad que no lo habíamos hablado. es que lo creo, lo creo de verdad, creo Es verdad, que sí. el problema es que muchas veces no entendemos que para abordar problemática de startup necesitas una aproximación multidisciplinar, incluso transdisciplinar, es mejor incluso que Sí. ensamblar a gente que solamente sepan de su área, a que todo el mundo tenga un poco de conocimiento del área del vecino, por decir de alguna manera, y sepa un poco qué es lo que se produce y no que sean silos completamente cerrados. Yo creo que es el mayor factor y el mayor contribuidor a las posibilidades de Totalmente, éxito de una compañía. totalmente. Yo te añadiría algunas gotitas de, aparte de las áreas que tú controlas, que son estas que has mencionado, de donde tú tienes el expertise, yo te añadiría otras áreas, ¿no? Que también son necesarias, porque al final una empresa es muchas más cosas, ¿no? Y Mm. ahí entran toda la formación en finanzas, gestión de Sí, personas, sí. en Fíjate, primer nivel, finanzas data. yo la tengo recogido debajo de estrategia. Gestión de personas está colocada debajo de factor X. O sea, quiero decir, hay una serie de cosas que están, digamos, de Lo alguna podemos manera. colocar de distintas maneras, pero al final Eso está es. ahí. Todo eso está Eso es. ahí y en el Porque programa. en el fondo, insisto, es que están solapadas, ¿vale? Es que, ¿qué es en el fondo gestión de personas, sino una mezcla entre factor X o sea, quiero decir, digamos, hay que entender que las cosas y las disciplinas no son silos y que de alguna manera, por ejemplo, cuando a mí me plantearon y yo lancé la primera edición del seminario en la UNIR y tal, me dijeron, oye, libros de CPS. Y yo digo, joder, no tengo ni puta idea, no hay ninguno que yo conozca según me he hecho estas cosas. Entonces, lo tuve que hacer al revés. Oye, ¿qué libros han contribuido a cada uno de estos factores a lo largo de mi historia para que yo tenga capacitaciones en hacer este tipo de cosas? Y entonces los puse en una lista. Y al final terminabas con un libro de dinámica de sistemas de Donella Meadows, pero terminabas, por ejemplo, con este libro de Scott Adams, o terminabas con una biografía del cantante de Van Halen para saber exactamente cómo funciona la orquestación cognitiva y cómo tú puedes tener el disco más vendido de tu historia y separarte porque te vas a la mierda, porque no te soportas internamente en todo lo que hay aquí. O sea, yo lo que hice fue una lista de libros que me habían dicho, oye, aquí he aprendido una serie de cosas que me han ayudado a ser mejor CPS. Y al final del día te das cuenta, uno, que terminas con 300 libros, dos, que te das cuenta de que es una disciplina completamente inabarcable, pero tres, te das cuenta que entender esto es lo que separa muchas veces la vida y la muerte en la vida de una startup. Todo esto que estás contando, en el fondo, es una de las razones por las cuales la metodología de estudio que tenemos en el máster, en la escuela en general, pero en el máster en concreto, funciona como funciona. Nosotros no tenemos, a diferencia de otras muchas escuelas, de la inmensa mayoría, que funcionan por silos temáticos. Ahora estudio marketing, ahora estudio finanzas, ahora estudio, yo qué sé, gestión de personas, ahora estudio no sé qué. En el máster no lo hacemos así. Lo que hemos organizado el máster es en función del momento por el que pasa la startup. Es decir, se estudian todas las temáticas a la vez de forma transversal, de forma que no haya silos, y todas las semanas vas a tocar marketing, vas a tocar finanzas, vas a tocar personas, data, contenido, lo que sea, vas a tocar todos los temas a lo largo de toda la semana, pero lo vas a tocar en función del momento en el que estás. No tiene nada que ver el momento de ideación, con el momento de validación, con el momento de construcción, con el momento de gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se ha construido precisamente el programa así, porque entendemos que tú una empresa no la construyes en silos y vas un silo y luego Eso otro es, silo y luego otro silo, sino que yo eso ahora es. tengo una gorra de marketing y dentro de media hora tengo la gorra de financiero, y Sí. dentro de media hora la de contable y dentro de media hora tengo la de marketing y luego tengo la de no sé qué y voy cambiando constantemente. Yo Y esto creo que es una aparente esquizofrenia, porque claro, digamos que de alguna manera dices, joder, si tuviera más medios y más recursos y más cosas, lo podría abordar de una manera más específica. Yo personalmente creo que es un rito de paso absolutamente crítico si quieres llegar a tener una startup exitosa. Ser capaz de tener estas mecánicas esquizofrénicas sin perder la cabeza y de alguna manera entender, por ejemplo, no tender a ir a los sitios donde tú estás cómodo. Si eres técnico, localizarte en tu técnica, si eres un experto en marketing, quedarte ahí, sino de verdad tener una curiosidad legítima y genuina y meterte en sitios donde realmente pues
tienes que tener un poco de dolor. O sea, hay un proceso de hormesis, un proceso de adaptación al dolor que si quieres pasar y tener una startup exitosa, bueno, puedes tener suerte, porque la suerte también cuenta bastante, pero si quieres maximizar tus posibilidades de éxito, porque de lo que estamos hablando aquí es de intentar maximizar las posibilidades de éxito, o sea, quiero decir, es que ese 10% que tú mencionabas es una tasa de mortandad absolutamente loca, pero si te pones a descomponer te das cuenta que es normalmente porque uno o varios de estos factores que hemos ido mencionando se han descuidado. Sí, sí, totalmente. Eso que dices de estar al principio y tocar todos los palos y tener que limpiar el baño de la oficina y tener que meterte en el CRM a hacer no sé qué y tener que tocar un poco pues todo, ¿no? Te permite luego evolucionar y crecer cuando vas escalando desde el conocimiento. Eso Es es. decir, si yo ya sé cómo actúa un comercial porque me ha tocado hacerlo, si yo ya sé cómo se mete el apunte contable porque me ha tocado hacerlo, si yo ya sé cómo meter un parche de código porque me ha tocado hacerlo, es mucho más fácil que luego sea capaz de dirigir correctamente eso. Pero llega un punto también, y esto también hay que decirlo y hay que ser honestos, en el cual si te conviertes en CEO de verdad de una compañía por encima de 50 personas, te vas a desconectar muchísimo de todo esto. Sí. Es un conocimiento que te va a venir bien. Sí, pero lo que tienes que hacer es, hay que hacer un proceso de aprendimiento para soltar. Exacto, eso es, sí. ¿Vale? O sea, es una cosa un poco antiintuitiva, pero es que Como casi todo tiene, en el emprendimiento, también te eso digo. es, correcto, correcto. Pero es que si no eres capaz de entender lo que hace esa persona, no vas a poder empatizar con lo que hace esa persona, ni vas a- y posiblemente incluso le vas a pedir una serie de cosas Que no puedes. completamente irracionales. Exacto. ¿Vale? Entonces hay un proceso de aprender para soltar. Sí, Porque claro, lo que no vamos a hacer es que si llega un momento en el que tú capturas demasiadas cosas, te terminas convirtiendo en un cuello de botella, tu startup no escala. es Entonces, imposible. es una cosa muy curiosa en la cual tú te tienes que meter en los sitios para lo suficiente para poder empatizar, pero te tienes que alejar para digamos, de alguna manera, no convertirte en un cuello de botella o no tener que bloquear este tipo de cosas. Y pillar el sweet spot, porque claro, todas estas cosas que dependen de dos variables que no son todo a rojo o todo a negro, sino que es algún tipo de zono intermedio, normalmente la naturaleza de la startup y con el tiempo vas aprendiendo cómo llegar con menos iteraciones a ese sweet spot. Pero es que cada startup tiene un sweet spot completamente diferente. Diferentes. Hay puntos donde la operación es crítica, hay puntos donde la propuesta estratégica es crítica, hay startups que, o sea, eso se parece, de nuevo, volvemos a lo mismo, a temas de complex problem solving. Nosotros decimos siempre, el problema nos determina el equipo. O sea, yo no tengo un equipo de personas que utilizo en todos los problemas. Tengo un equipo de personas especialistas en complex problem solving que hacen una cosa nada más, que es la fase del diagnóstico. Pero cuando tú haces un diagnóstico y haces una hipótesis, ese problema te ha determinado el equipo que necesitas. Yo siempre digo que es un poco como Ocean's Eleven, ¿no? Que en un momento dado te das cuenta que necesitas un contorsionista, un especialista en explosivos, un especialista en comunicaciones, un especialista en... El problema es el que te determina el equipo. Y mucha gente no lo entiende y mucha gente piensa que con el mismo equipo es capaz de abordar diferentes tipos de problemas, pero Totalmente. solamente se puede realizar o por lo menos así es como lo podemos realizar nosotros, en la fase de diagnóstico. Luego, a partir de ahí, el problema te va a determinar qué tipo de gente necesitas. Si necesitas un especialista en submarinos soviético, un especialista en modelados económicos o un O sea, programador no puedo Java. estar más de acuerdo, porque luego viene la gente y te dice, no, pero me tocaba en clases, ¿no? Alumnos decirme, oye, pero dame la receta, ¿no? De cuál No, es la combinación perfecta estás de equivocado. fundadores. Y digo, es que no hay Estás equivocado. recetas, es que mi respuesta favorita y que odian los alumnos más es depende. Sí. No, Claro, pero es que bueno, depende. ¿sabe? Le frustra mucho porque esa es una respuesta consultor. Si a la Ya. gente le dices depende y no le dices por qué depende, No, luego lo explico, claro, luego lo eso es, explico. Claro, claro, eso es, obviamente, ¿no? Pero la respuesta corta de eso es, front es depende. Ahora te lo explico, pero la eso respuesta es, corta es depende, porque depende de mil factores. Tú no, o sea, en una startup no puedes tener una receta porque lo que te funciona aquí puede no funcionar. Tengo un eso amigo es, que se llama Fernando que daba una charla muy buena sobre el dolor del fracaso, porque él casi pierde su casa y la casa de sus padres, una movida de estas muy, muy, muy truculentas y muy dramática, que dejé de traerle como invitado porque la gente se asustaba demasiado. Pero bueno, el caso es que Fernando, tío genial, decía siempre que el emprendimiento es ese mundo donde puede funcionar una cosa y la contraria. sí, Y es así. Por eso siempre es depende, porque hay tus circunstancias donde A te va a funcionar y circunstancias donde solo te va a funcionar B. Y tienes que aprender a lidiar y a vivir, y por eso
yo creo que el CPS, que es de lo que tú tratas, Eso encaja es. perfectamente con este mundillo. De hecho, por ejemplo, yo tengo una pelotera, bueno, una pelotera, entiéndeme, una pelotera amistosa con las escuelas de negocio, ¿vale? ¿Cuál es el centro sobre el que gravita la escuela de negocio? El caso de éxito o el caso, ¿vale? Claro, Claro, pero es que el caso es el proceso por el cual una compañía, en un contexto determinado, en unas circunstancias determinadas, en un contexto tecnológico determinado, en un totalmente zeitgeist histórico. determinado, Claro, para sí, una sí, gente determinada, una serie de cosas, tuvo éxito. claro. Pero nuestro cerebro está absolutamente programado para ahorrar energía y le gusta un heurístico y un preprogramado más que a un tonto, un gorrocóptero. Y es así. O sea, tenemos que estar luchando constantemente contra nuestro cerebro porque nuestro cerebro lo que intenta es ahorrar energía porque no ha evolucionado tanto desde que estábamos subidos a los árboles. Y Claro. entonces el asunto es que yo creo que la gente que disfruta de montar startups es muy parecida a la gente que disfruta de hacer CPS porque es gente que en la incertidumbre no es que esté cómodo, porque nadie está cómodo en la incertidumbre, pero es funcional. Mientras que hay Sí, gente que es que directamente deja de ser funcional en la incertidumbre. sobrevives. O sea, yo es que justo esta tarde tomaba un café con una amiga y me decía, le contaba un poco el tema de la escuela y tal, y me decía, no entiendo cómo eres capaz de vivir en una incertidumbre constante. Y digo, Sí, no, es una incertidumbre controlada. Controlada para mí, después de muchos años de práctica, ¿no? Y de haber eso es. crecido en compañías, llega un momento en el cual estoy relativamente cómodo. Hombre, no me gusta la incertidumbre, a nadie le gusta, Nadie. pero incertidumbre controlada, ¿no? Es que Y es lo que yo llamo ser funcional. claro, O sea, exacto. quiero decir, a mí la gente me dice, joder, que cómo me gustaría y tal, de dar la chapa como tú y tener la presencia escénica y tal. Digo, no, no, a ver, no te equivoques. A mí lo que me gusta es irme a mi rincón, hacerme mis movidas, que me pasen la comida por debajo de la mesa y que me dejen en paz. Lo que Totalmente. pasa es que por las razones que sea, pues he terminado aquí porque han sido las demandas específicas de una serie de cosas, pero yo soy una persona natural introvertido. Entonces terminamos siendo funcionales a Mm. base de hacer una serie de cosas. Práctica. Pero nuestro cerebro es nuestro cerebro. Y Sí, nuestro sí, cerebro, cuando viene una subida o viene, te terminas modulando un poco, ¿vale? Porque claro, los startups son grandes subidas y grandes castañazos. Y terminas modulando un poco, pero nuestro cerebro, de manera intuitiva, ese sistema 1 que llamaba Kahneman, responde exactamente igual que el resto de la gente. Y cuando viene incertidumbre, nos cubre de cortisol como si no hubiera un mañana y nos hace sentir incómodos. y no crees que cuando vienen las subidas en las startups que siempre se producen, tienen esos chutes de dopamina que es lo que hace que luego lo vamos a emprender? Pues puede ser, pero Lo es. como no me gusta verme como un junkie de dopamina más prefiero pensar que no, porque en realidad, nah, volvemos a, lo disfrutamos. Vale. Esto es un gusto adquirido, tío, como el whisky. O sea, una vez que disfrutas ya de subirte a las montañas rusas grandes, ya Ya cuesta, claro. los tío vivos Ya no mola. ya no te Claro. molan. Oye, yo creo que vamos a pasar, si te parece, Javier, salvo que quieras contar algo más, vamos a No, pasar a las no, no, no. Yo preguntas. lo que quiero es lanzarme Es lo al divertido barro y cuando antes. por eso. Y Pablo nos ha mandado un par de comentarios. Lo primero, Pablo comentaba Factor X, estrategia y CPS. ¿Puedes entrar en comentar con más detalles CPS? Entiendo que es Sí, una bueno, pregunta todo lo difícil. que tiene que ver con sistemas de la complejidad. O sea, hay un montón de ciencia. El problema de las ciencias de la complejidad, que son interesantísimas y son absolutamente fascinantes, es que han estado en la academia desde los 50, han estado 70 años en una torre de marfil, como los obispos de Bizancio, calculando cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler mientras afuera están los turcos, ¿vale? La ciencia de la complejidad se ha tomado muy en serio a sí misma y se ha dedicado a ser bastante poco, no sé cómo decirte, a pisar poco la calle, por decirlo de alguna manera. De hecho, hay un diagrama en Internet que vosotros buscaréis rápidamente, que podéis ver historia de las ciencias de la complejidad, y en ese diagrama se ve que la complejidad aplicada aparece a finales de la década pasada, posiblemente más o menos coincidiendo con la primera aparición del término CPS dentro del imaginario público, que fue con el informe del World Economic Forum del 2014, creo recordar, 2000 o 2015. Entonces, el problema fundamental de las ciencias de la complejidad es que han pisado muy poco la calle. Entonces, cuando hay un problema geopolítico, geoestratégico, complejo, no se acude porque no se piensa que esta gente es gente que puede aportar, porque además le suele faltar bastante de todo lo demás, ¿vale? Le suele faltar bastante del factor X, le suele faltar bastante de la estrategia, le suele faltar bastante de la parte de la tecnología. Entonces,
Las ciencias de la complejidad ofrecen un montón de visiones muy, muy, muy interesantes. La parte de factor X, ahí se engloba todo lo que tiene que ver con entender el sistema humano, o sea, el sistema complejo primigenio que es el ser humano. Psicología, sociología, antropología, etología, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tuvimos un proyecto grande para una IBEX 35. ¿A quién pongo al frente? Pues un antropólogo. O sea, no tienen un problema de tecnología, tienen un problema de cultura. Los problemas de cultura, te puedo asegurar que es exactamente igual la cultura de una compañía del IBEX 35 que entender la cultura de los indios Yanomami del delta del Orinoco. O sea, es un proceso muy similar. Lo único que ocurre es que nosotros de alguna manera hemos dejado aparte todo ese tipo de conocimiento y hemos condenado a la gente que hace este tipo de trabajos en una maquinaria taylorista pues a terminar sirviendo menús con patatas y bebidas grandes en el McDonald's, pero esta gente lleva 100 y pico años Sí, sí. entendiendo cómo funcionamos. ¿Vale? No es una ciencia como las matemáticas, es una ciencia social, con lo cual hay escuelas, pero joder, ya han dado unas cuantas cosas que sí funcionan. Llevan unos Y, cuantos y, añitos ya. Exactamente. Y además es que cuando se producen hibridaciones de ciencias, se vienen cosas muy interesantes. Kahneman se ha muerto hace nada, pero a Kahneman le dan el Nobel por todo lo que ha hecho sobre Behavioral Economics. Behavioral Economics es coger todo lo que hizo con Tversky en los 70 en la psicología, que ha sido una ciencia nunca particularmente muy respetada, y llevárselo a la economía directamente, sin mayor traslación. Entonces, habíamos hablado de esto. Bueno, y en la parte de estrategia, yo evidentemente ahí considero que el padre de la estrategia moderna, Richard Rummel, me ha inflado a recomendar Good Strategy, Bad Strategy en todas partes. Yo considero que Porter, Ansoff, un montón de clásicos, Drucker, han cumplido su labor en los 80, 90 y cosas por el estilo, pero que digamos ha subido muchísimo el nivel en temas de estrategia y ahora los que realmente tienen el pulso pillado de la estrategia son los Rummelt, los Mintzberg, gente, una nueva generación de gente, bueno, nueva generación, Rummel tiene casi 70 palos, pero quiero decir han ido sofisticando todo el tema de la estrategia y digamos que también de alguna manera los grados de complejidad a los que se enfrentan las compañías han ido aumentando, con lo cual, digamos, de alguna manera ha ido subiendo el nivel de las herramientas necesarias para poderlos abordar. Por pura necesidad. Oye, los que quieran lanzar preguntas, por favor, levantad la mano y así podéis abrir el micrófono, os voy asignando turnos. Entonces, cuando tengáis una pregunta, podéis lanzarla. Mientras alguien se plantea preguntas, veo que por aquí te comentaban en el chat que estaban de acuerdo parcialmente con lo del tema del estudio de casos en escuelas de negocio, pero que en realidad eso no se plantea tanto como para aprender cómo funcionó, sino en ese contexto, sino más bien para entender y hacerte reflexionar y adquirir capacidades de reflejo, Correcto. que está bien, pero Eso está perfectamente. Y está además, perfecto. tienes que entender lo que hizo Jobs con Apple. Si te lees Good Strategy, Bad Strategy, viene este tipo de cosas. El problema fundamental es cuando la gente toma el caso como una receta. O sea, Claro, sí. el problema Ese es el fundamental es problema. que hay que entender que ni en el CPS ni en la creación de startups hay recetas. Y entonces, cuando tú ya vas buscando Eso las es. 10 grandes ideas para esto, el equipo perfecto de la historia, hostias, tu cerebro te está pidiendo ese tipo de cosas porque evidentemente entiende mejor este tipo de estructuras y este tipo de análisis, las listas y los bullets y este tipo de cosas, pero que tú sepas que realmente te estás enfrentando como Hellraiser cada vez a una caja que es completamente diferente a todas las demás. Totalmente. Bueno, ha levantado la mano Sebas Sáenz en primer lugar. Vamos a darle paso. Sebas, abre el micrófono cuando puedas. Hola, buenas, ¿se me oye? Se te oye. Perfectamente. No te vemos, pero te oímos. ¿Qué tal? Sí, disculpad por la imagen. Hola, Javier. Yo tengo una pregunta y es, ¿hay algún tipo de perfil de personalidad o psicotécnico que encaje mejor a la hora de gestionar la incertidumbre para el CPS o es siempre mejor hacer un equipo que se consolide? Me refiero al tema de, por ejemplo, la teoría de los sombreros de colores, Sí, de de String. bono y todo esto. Sí. Sí, bueno, vamos a ver. Yo de bono lo utilizo muchísimo en mis clases CPS porque creo que es una referencia en creatividad. Y lo mismo que digo que es una referencia en creatividad y proceso creativo, también te digo que tiene bastantes cosas desgarramantas. Pero bueno, todo el mundo, digamos, hay que cogerle la parte que consideras oportuna y descartar lo que consideras que no tiene mucho que ver. O sea, lo que yo llamo la matriz de compra de pescado. El asunto fundamental es que todo el mundo puede terminar siendo funcional en mayor o menor medida
a la hora de gestionar la incertidumbre. O sea, es algo perfectamente educable. Lo que pasa es que hay gente que efectivamente normalmente hay una especie de tipo más dado al riesgo que generalmente gestiona mejor este tipo de temas. Pero es como tocar la guitarra, macho. Hay gente que es un genio, pero si tú le dedicas un cierto tiempo y un cierto esfuerzo, todo el mundo llega a tocar la guitarra lo suficiente como para poder estar en la fiesta de Navidad y tocar unos villancicos. Vale. Pasamos a Pablo, Pablo Sanchís. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿y tú? Me alegro. Encantado de saludarte y también a Javier, que es la primera vez que hablamos. Un placer, Encantado. Pablo. Encantado. Igualmente. Javier, una pregunta. Estoy en fase de lanzar una startup con otras dos personas y estamos discutiendo mucho sobre cómo presentar el principal beneficio de la idea a los clientes potenciales, ¿no? Entonces, uniéndolo con el título de esta sesión, que es Ideación en Startups y cómo aplicar metodología CPS. La pregunta es si hay algún modelo que nos podrías recomendar para ayudarnos en esta fase de brainstorming y a ordenar un poco las ideas. Uh-huh. Vale, bueno, siguiendo con la lógica que te he estado planteando, más que un modelo, un metamodelo, o por decir de alguna manera, una especie de toolkit de cosas que se pueden utilizar. Una cosa que tiene que ver es trabajar bastante en lo que te he comentado, que es quiénes son los potenciales clientes, cuáles son realmente sus características, qué es realmente lo que les definen y cuál es realmente su comportamiento psicológico. Entonces, yo personalmente en esa parte de intentar entender el modelo psicológico, ahí nosotros utilizamos una disciplina que se denomina personotecnia, que también llevamos un montón de tiempo trabajando sobre ella, que tiene que ver sobre efectuar modelos precisos y validados sobre el comportamiento de la gente sobre este tipo de cosas. Yo creo que es una disciplina que es realmente interesante para poder trabajar. Si buscas en Google, he estado mencionando en un montón de sitios, he puesto un montón de presentaciones al respecto. Fundamentalmente tiene que ver con intentar modelar de la manera más precisa posible la gente que puede ser receptiva a la propuesta que estoy realizando, los diferentes contextos bajo los cuales operan, porque es posible que una persona sea receptiva en un contexto y no sea receptiva en otro contexto, y de algún modo intentar modelar lo que intuitivamente Scott Adams llamaba cuál podría ser el comportamiento mental o la percepción mental a la propuesta. Yo personalmente creo que es el mayor contribuidor a intentar acertar o intentar entender las posibilidades de éxito de la fase de ideación. ¿Lo ves aplicable esto a un B2B también? Sí, absolutamente. En uno se crea una cosa que se llama un Human Data Model, en otro hay otro que se llama un Company Data Model, pero las compañías, según se habla en el libro de Brand Effect, creo recordar, nosotros no somos capaces de relacionarnos con compañías de manera abstracta si no las humanizamos previamente, ¿vale? Entonces, al final del día, los comportamientos de relación intercompañías son una compañía humanizando a otra compañía que a su vez te humaniza a ti como compañía. O sea, no somos capaces de relacionarnos con entidades abstractas como una compañía. Les tenemos que hacer un proceso de humanización y los movemos en dos ejes, que son competencia y calidez. Bueno, hay un framework para recoger ese tipo de cosas. Pero respondiendo a tu pregunta, es perfectamente trasladable a B2B también. Okay. Anotado, queda. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Gracias, Pablo. Diego Vélez, adelante. Gracias. Javier, mi pregunta es un poco como desde tu experiencia, entendiendo el emprendimiento también como el intraemprendimiento, es decir, el desarrollo de productos nuevos. eh, ¿Cómo abordar esta como casi dependencia, no sé cómo llamarla, así, farmacológico que tiene la gente por predictibilidad? La gente quiere saber cuáles son tus KPIs, qué vas a medir, cuál es la necesidad de ir a las grandes consultoras en busca de certezas. Sí. Y es absurdo, o sea, cuando a veces lo que tienes que hacer es simplemente Sí. casi que tirar semillas y ver qué ocurre y de lo que ocurra intentar
¿no? Mover ciertas Sí. cosas. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Sí. ¿Cómo Vale, gestionas eso? mi experiencia en este sentido, bueno, aparte de que tengo varios hilos, los sábados escribo en Twitter unos hilos turras donde hablo del asunto, he mencionado en varias veces o sea, quiero decir que es un tema de bastante calado y lo he mencionado en varias ocasiones cómo poderlo abordar. Vamos a ver, hay que luchar un poco contra una fuerza poderosísima, ¿vale? Que es que la gente odia la incertidumbre y a cualquier persona que le engañe diciendo unas cosas de una manera severa, reposada y como sabiendo qué es lo que está hablando, genera una sensación de... Hay una historia muy famosa hay un libro que os recomiendo a todos que os leáis si tenéis una startup que se llama The Entrepreneurial Myth de Matthew Stewart, donde él cuenta, por ejemplo, que no le admitieron en McKinsey porque al socio no le gustaba que no hablara de manera muy segura y muy convencida de las cosas que hablían. Él venía de filosofía. Entonces, naturalmente, va a decir, bueno, pues es que no hay, prácticamente no hay ninguna cosa sobre las que podamos aseverar. Entonces, el asunto es hacer ver a la gente que esa pretendida seguridad que estaban buscando es realmente un placebo y que su cerebro les está engañando como un chino. Esto es un tema muy complicado y es un tema que solo funciona con educación, porque además tú eres absoluta... Otra cosa muy interesante que he aprendido después de conocer a todos, a Cialdini, soy amigo personal de BJ Fogg, todo lo que sea sobre modificación de comportamiento me lo he leído, me lo he leído 40 veces. Pues la realidad es que nadie es capaz de hacer cambiar de opinión a nadie. Lo único que eres capaz de hacer es ir dejando amiguitas para que esa persona las siga e intente entenderlas. Y miguitas puede ser un libro, un artículo, una referencia, una serie de cosas. Y la gente está lista cuando está lista y ni un minuto antes. Entonces, la única manera de hacerlo es intentando educar e intentando lanzar migas para que la gente comprenda que todo lo que tiene que ver con certidumbre y sobre todo ahora mismo que estamos en máximos históricos de incertidumbre por algo que está comentando en un montón de cosas, es pura ilusión. Y que además el problema es que si tú te crees ese tipo de cosas, te vuelves vulnerable a un montón de gente que vende esa certidumbre. Y todos los grandes dictadores han tenido sus adivinos, todos los grandes han tenido sus augures, porque hay muchísimo negocio en prometer a la gente certidumbre en entornos de incertidumbre. Pero hay que intentar hacerle ver a la gente, y es un tema muy delicado, y por eso te digo que no les puedes convencer, que hay que dejarle miguitas para que las vayan recogiendo, de que es fundamentalmente una postura infantil. Buscar la certidumbre es fundamentalmente infantil, porque no es realista. Entonces, este es un mensaje que naturalmente tienes que modular porque a nadie le gusta que le digan que es infantil, sobre todo porque es algo que no es un proceso racional. Es que tu cerebro te está chorreando cortisol en el momento en que se da cuenta de que no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo. ¿Vale? Y yo siempre digo que hay gente que no es que tenga el síndrome del impostor, es que son impostores, están en el sitio incorrecto en el momento incorrecto, han hecho un mal casting o han llegado ahí por una serie de razones completamente ajenas. Entonces, tu única posibilidad es ir recogiendo amiguitas e irlas lanzando discretamente. Un poco como Gila de alguien ha matado a alguien, porque la gente no recibe bien un asalto frontal a su ego, no funciona, ¿vale? Una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre digo es que los ingenieros salimos muy mal y salimos muy tocados de la facultad porque nos creemos que con la espada de la verdad y el escudo de la razón vamos a cualquier sitio y eso no es verdad, ¿vale? Tú no puedes hacer un asalto frontal a la identidad de la gente por más razón que tengas y eso de que dato mata relato es una chorrada monstruosa. Y por otro lado, tienes que entender cómo funcionan los frameworks de modificación del comportamiento. Te recomiendo que leas a BJ Fogg. BJ Fogg ha sacado ahora un librito divulgativo bastante bueno que se llama Tiny Habits, pero es el padre del grupo de modificación de comportamiento de Stanford. Llevan un montón de tiempo trabajando en el asunto y hay un montón de insights muy interesantes. O Cialdini, por ejemplo, que es un absoluto must en todo lo que tiene que ver con la parte de la influencia. Pero la influencia es un tema muy complejo, muy complicado y nunca puede ser abordado de manera frontal y nunca puede ser abordado desde un aspecto racional. Entonces casi te estoy diciendo que te tienes que leer un montón de tochos de psicología si quieres ejercer la influencia, pues sí, es que te lo estoy diciendo, nadie dijo que esto fuera fácil. Pero es que no hay otra manera, cualquier otra manera está condenada al fracaso más absoluto y además al fracaso
más frustrante, que es el que tú tienes razón, tú tienes los datos, tú tienes los argumentos, pero no te dan la razón. Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo he vivido, es muy, muy frustrante. No tenemos más manos levantadas, pero sí hay algún comentario en el chat de Víctor, por ejemplo, que mencionaba una pregunta. Dice, ¿qué ocurre con las startups que tienen algo de incertidumbre en tecnología, marketing y en business? O sea, en todo, ¿no? O sea, pues, ¿qué ocurre? Pues que lo pasan fatal. O Pues sea, es que son lo normal. O sea, quiero decir. claro. Es que además, aunque tú creas de partida en tus hipótesis que tienes certidumbre, Sí, la experiencia a mí me dice que luego esa certidumbre salta por los aires en cuanto te enfrentas al mercado. Y lo que pasa, la diferencia está, y creo que tiene que ver con lo que hablabas tú antes, Javier, de que vas aprendiendo con el tiempo y esa experiencia te va, y esa formación que vas adquiriendo te va dando más herramientas, es que eres capaz de detectar antes los problemas y de resolverlos antes y de buscar caminos alternativos antes que cuando empezabas. Porque cuando empezabas probablemente te emperras a seguir por el mismo camino, no eso eres es, capaz de detectar las señales, no eres capaz de eso es. leerlas bien, te quedas con los KPIs, los vanity metrics, ¿no? Que de lo que mencionaba Sí. Eric Rice, etcétera, ¿no? Mira, hay una cosa absolutamente terrible que es no entender que montar una startup se parece más a hacer surf que construir un puente. ¿Vale? Si cuando tú construyes un puente, depende de ti que hagas una buena estructura, un buen cálculo, un buen todo. De hacer surf tienes que tener una buena técnica, tienes que tener un buen equilibrio, pero sobre todo tienes que leer el mar. Claro. ¿Vale? Y el mar no depende de ti. Tú no puedes ir contra la ola. ¿De acuerdo? Entonces, hay un salto mental cuando tú te das cuenta que estás haciendo más surf que construyendo un puente, porque el problema de hay muchas veces que nos acusamos de una serie de cosas porque nos gusta tener la ilusión de control. ¿Vale? Nos gusta pensar que todo está bajo nuestro poder, aquello de la dicotomía de control estoica, preocúpate solo por lo que puedes controlar, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que lo que piensa es, cuantas más cosas tenga bajo mi control, más cosas dependen de mí. Y entonces, si meto las suficientes horas, si meto la suficiente determinación, si meto No, si la estrategia está mal, estás jodido. Si la propuesta de valor no tiene sentido, estás jodido. Si has entendido mal la persona a quien te diriges, estás jodido. O sea, no hay horas, ni trabajo, ni dinero que sean capaces de propulsar un tordo de propuesta de valor, por Si lees ejemplo. mal el mercado, que es el resumen, estás jodido. Eso es. Entonces, una vez que entiendes ese tipo de cosas y entiendes que ese es el deporte al que te has metido, ¿vale? Que es surf y no construir puentes, pues te relajas, porque entiendes que parte del tema es entender que a veces la ola no es la que tú quieres, ni es el tamaño que tú quieres, ni es el asunto que tú quieres, pero entiendes que parte de la satisfacción del asunto es disfrutar del día al que te has tirado al mar. Y a veces no hay una jodida ola, o a veces vienen suficientemente grandes y te tumban y no eres capaz de montar ni una. Pero hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no. Totalmente. Oye, tenemos una mano levantada. Juan Carlos Rodríguez, por favor. No sé si nos escuchas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sabes ¿Qué tal, que Juan Carlos? soy un joven como tú, de estos de 25 años, viste, que venimos aprendiendo startups desde que tenemos uso de razón prácticamente, ¿no? Te acompaño en Pero el sentimiento. sí, sí, a ver, porque esta terminología startup es algo moderno, ¿no? Que nosotros venimos, yo hace 30 años que vengo haciendo startup, siempre buscando la sinergia con el equipo que conformo, ¿no? Pero algo que quería comentarte, a ver, de estas startups que tú has hecho, bueno, 5 que estás en la octava, que vas y vas para la décima. ¿Cuál ha sido tu experiencia en las startups? ¿Siempre has sido el CEO fundador o eres el equipo que promueve todo? ¿Cómo haces? ¿Qué diferencia has notado en tu desarrollo de esta startup? Hacerlo cuando eres más el principal, que es el hombro orquesta del equipo, o que distribuyes mucho más las tareas. O sea, ¿cómo has podido migrar entre esos dos tipos de influencias, ¿no? Entre las diferentes soluciones. Uf, qué pregunta más buena. A ver, yo estoy mucho más cómodo en las que soy parte de un equipo. Quiero decir, porque en el fondo volvemos a lo mismo. Soy una persona que estoy encantado con hacer mi parte dentro de un conjunto de gente y, digamos, sentirme parte de que alguien está tirando más. Pero la inmensa mayoría de las compañías son compañías que he puesto yo la idea y he puesto yo el tema en marcha y rápidamente me he rodeado de gente. Yo personalmente creo que no me ha sido particularmente complicado saber cuándo hay un rol
de principal visionario y empujador a ser una parte más. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, por ejemplo, en Startups Institute, no, yo estoy encantado de cubrir mi cuota y mi parte y lo que tienes que tener es aquello que decía Daniel Pink de qué nos motiva, ¿no? Lo que importa es que tú tienes que tener agencia. O sea, tú tienes que sentirte responsable de que tu parte salga bien y que depende exactamente y estrictamente de ti. Entonces yo creo que más que haya una diferencia entre cuando he sido el principal driver o cuando he sido parte de un equipo, es en los sitios en los que he tenido agencia y en los sitios en los que no he tenido agencia. Yo he cerrado startups porque he montado una compañía y la hemos montado 3 personas con el mismo perfil que además algunos de ellos incluso competían conmigo a la hora de una serie de cosas, o sea, una serie de dinámicas completamente ridículas que incluso teniendo producto, teniendo sitio y pudiendo articular un montón de cosas, pues sencillamente hacían imposible que el tema funcionara. Entonces, lo que realmente diferencia que una startup pueda funcionar o no pueda funcionar no es tanto si es algo que haces tú o no, sino si el equipo y el casting de la peli es bueno o no. Y eso depende muchas veces del director de casting. Y cuando tú eres el principal responsable y el principal tirador, aparte de eso tienes que ser el director de casting. Porque lo que sí he aprendido, y cada vez creo que lo hago mejor, es a tener ideas, ponerlas en marcha, articularlas y soltarlas. Que esa es otra cosa que tenemos los que montamos un montón de startups, que muchas veces nos creemos que las startups las hemos montado nosotros y no, macho. Tu startup es un barquito y lo que quieres es hacerlo cada vez más grande y cuanto antes alguien coja todas las raíles que tú tengas, mejor para ti y de puta madre para verlo con una piña colada desde la playa como surca las olas. Y eso es algo que yo creo que eso se consigue con el tiempo y se aprende con el tiempo. Entonces, por responder a tu pregunta, por decirlo de alguna manera, no he tenido no es algo que me suponga un trauma. Lo que sí me supone un trauma es ir de un sitio donde tengo agencia a un sitio donde no tengo agencia, porque donde no tengo agencia rápidamente me desmotivo. Claro. Listo. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Muy bien, pues chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí para no abusar del tiempo de Javier. Antes de que os vayáis, bueno, quiero saludar por ahí a Víctor, que veo Víctor Fuente, que es un amigo común y que ha venido de visita a vernos, Víctor. Y ¿Cuánto tiempo? No sé si nos está escuchando, entiendo que sí, pero ¿estás por ahí, Víctor? Bueno, tendrá en mute. Sí, Está. aquí ando. ¿Cómo os echaba de menos? Qué poco criterio tienes, macho, siempre lo has tenido. Ya, es lo que me pasa. Por eso me junto con gente como vosotros. Me alegro mucho, de verdad. Un abrazo, Víctor. Un abrazo, crack. Juan Carlos, no sé si tienes una última pregunta, Juan Carlos, o la has levantado de casualidad. No te oímos, Juan Carlos. No. Ahora estás en mute. No, no funciona. No funciona el micro, por lo que sea, no te está funcionando. Vaya, por Dios. Mientras Juan Carlos arregla lo suyo, vamos con Diego, que también ha levantado la mano. Sí, no una pregunta para no abusar del tiempo, Javier, pero quizás una idea para otra ocasión. Eh, yo tengo esta idea, Javier, de que como en la medida de que las corporaciones son cada vez más grandes, terminamos muchas veces enfrentados al escenario de diseñar para el long tail. Y en el long tail no aplica la misma lógica del product market fit, es mucho más complejo y en mi opinión requiere otras estrategias. Y me parece que es un tema súper interesante porque probablemente cada vez va a ocurrir más, ¿no? La concentración, las grandes empresas se llevan la parte central de la campana y el resto nos jodemos, básicamente. Sí, de hecho está conectado con esta disciplina que antes hablaba con Pablo de la parte de personotecnia, porque la idea fundamental es que tú tienes que ser capaz de tratar a la gente de manera individual, recoger ese long tail a escala, que es naturalmente digamos, la contradicción histórica que había con todo este tipo de cosas. Básicamente, la diatriba que nos encontrábamos antes era o tú trabajabas para la gran masa,
pero estilo Ford, ¿vale? De todo, puede usted escoger el vehículo que quiera siempre que sea negro. O trabajabas para el pequeño mercado específico donde sabías cada uno de tus clientes, pero con un tamaño muy limitado, ¿vale? Lo que yo siempre hablo del pescadero de barrio, que conoce perfectamente qué es lo que quieren sus clientes, pero solo puede gestionar 150 clientes, no puede gestionar más, ¿vale? Entonces, una de las colaterales que habla esta historia que estoy hablando de la personotecnia es la capacidad de tratar a escala problemas de individualización. Y eso pasa por una serie de mecanismos de modelado. Y yo personalmente creo que efectivamente están muy bien servidos el centro de las campanas de Gauss, y los que están bastante peor servidos son los extremos de la curva. Muy bien. Bueno, creo que se ha desconectado Juan Carlos, con lo cual al final no sé si nos va a poder hacer la pregunta. Así que nada, yo lo que hago es ir despidiendo a Javier, agradecerte muchísimo la charla y el apoyo constante. Nos vemos el lunes tú y yo, que tenemos una cita.